tardes, comunidad universitaria. El día de hoy me encuentro con mi compañera Natalia Juárez y mi compañero Rafael Muñoz, su servidora Nicole Miranda, y vamos a estarles hablando un poco sobre el gasolinazo y las reformas energéticas. Nat, cuéntanos un poquito del contexto. Pues en 2017 llegó el famoso gasolinazo, el cual fue el resultado de la liberación de precios impulsada por la reforma energética del 2003. Esta carga de impuestos a los combustibles no nada más fue el aumento del precio, sino también de los debates sobre las reformas económicas. Para poder enfocarnos en el gasolinazo, tenemos que dar un poco de contexto mundial, porque incluso estas reformas se dieron en distintos países. Nico, cuéntanos un poco más sobre este contexto mundial. Sí, claro, Nat, gracias. Bueno, no fue sorpresa que los precios se dispararan, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo contiene varios países con mayores reservas y producción de petróleo. El aumento desmedido al precio de los combustibles en los años anteriores formó parte de un fenómeno también global, en el que los precios de la energía y las reformas y la presión fiscal sobre los estados crearon un malestar en toda la sociedad. En México también hubo muchas repercusiones. A continuación, mi compañero Rafa les va a estar platicando un poco de eso. Bueno, la mañana del 1 de enero de 2017, en México amaneció con un cambio abrupto en el precio de la gasolina, derivado de la reforma energética, y salió nuestro presidente en ese entonces, Enrique Peña Nieto, a decir que mantener un precio artificial de la gasolina en 2017 habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Y para evitarlo, hoy el gobierno estaba tomando decisiones difíciles. Aquí podemos identificar tres líneas de discurso. Lo dividimos primero en el gobierno, en la oposición y en la gente. En el gobierno estamos viendo claramente cómo se trata de desviar la presión o la responsabilidad hacia temas internacionales como el precio del dólar, que si sube afuera el petróleo va a subir dentro de nuestro país. E incluso Pemex, con nuestro director, que era José Antonio González Anaya, salió a declarar que el costo del transporte no solo depende de la gasolina, así que no tiene por qué generar aumentos generalizados. Y rechazó acusaciones de una alza repentina, explicando que los precios seguían la tendencia de liberalización que se inició a principios del año, ¿no? Aquí podemos ver claramente que nuestro propio director de Pemex no reconocía que pueda haber una diferencia, una relación directa entre el precio de la gasolina y el transporte y en los insumos que necesitan transporte, ¿no? Esto obviamente derivó en un aumento generalizado de todos los insumos y toda la canasta básica se disparó. Sí, claro, el periodo 2014-2017 fue un periodo muy difícil, no tanto como para México, sino también en el contexto mundial. ¿Cuál fue el resultado y por qué causó tanto descontento a todos los países? Tras esta decisión se comenzaron a desplomar los precios, como ya mencionaste, una complicada crisis y sobreoferta global. El gobierno en diferentes países retiró subsidios y lo que hace que en la gasolina, porque tiene un impacto gigante en todo, tanto en transporte, servicios y pues sí, prácticamente en todo. Checando algunos noticieros de distintos países, de diferentes países, el petróleo comenzó a caer a mediados del 2014, a medida que el aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Rusia y los productores de esquisto en Estados Unidos superó la demanda. El precio del, del petróleo, obviamente, bajó su producción y así pues se desestabilizó el precio. Igual en India hubo muchas repercusiones en esto. Y un ejemplo de una nota es el siguiente, es el título de India, la cual nos dice que en una decisión histórica del 25 de junio, el gobierno indio eliminó los subsidios a la gasolina y el gasóleo vendidos en el mercado interno en un esfuerzo por reducir el déficit presupuestario y aumentar las ganancias de las refinerías del petróleo estatales. Esto lo subió el S&P Global,
en el periódico Indio. Y pues estas medidas, aunque buscaban crear mercados más eficientes, generaron tensiones que impactaron directamente en los consumidores. Otra noticia de interés es en Venezuela, donde un artículo dice, el gobierno está tratando de controlar la grave crisis económica con una reforma monetaria y aumentos en el precio de la gasolina. Pero el alza de los precios de combustible es particularmente delicada. Bueno, este artículo pone en claro que Venezuela hizo cambios, dejando atrás una tradición de gasolina donde fue prácticamente gratis, o así lo dicen. Según lo dice para los ciudadanos y enfatiza también que era necesario subir los precios para detener el contrabando de gasolina hacia Colombia y hacia el Caribe. También señala que este ajuste monetario no solo fue rápido y se hará prácticamente en 2 años y solo tendrá subsidio quienes tuvieran un carnet de patria. Es decir, que solamente ciertas personas privilegiadas con el carnet de patria en Venezuela van a poder comprar este combustible con subsidios. Los demás, pues, ya no. Es interesante cómo esta noticia pone en contexto la magnitud del cambio y describe la estrategia de la transición de una gran crisis económica. Bueno, pasando a la segunda línea de discurso que tuvimos en México, podemos identificar el de la oposición. Aquí podríamos, 2017 primero era un año muy interesante porque estaba a vísperas de las elecciones del 2018. Entonces, AMLO en campaña, obviamente estuvo totalmente en desacuerdo de la reforma energética y dio declaraciones de las cuales es muy famoso, porque decía que la mafia de poder no quiere dejar de robar, no tienen llenadera. Usaba un discurso como de indignación, le decía a la gente que este gobierno le estaba robando, los estaba engañando, pero aparte también hacía acusaciones como que el gobierno en curso estaba usando estrategias mediáticas como la extraditación del Chapo Guzmán, y incluso hizo promesas de campaña que si él llegaba a ganar, si Morena llegaba a ganar, iba a bajar el precio de la gasolina a 10 pesos, y esto lo iba a hacer mediante la rehabilitación de las refinerías y, y bajando el precio gradualmente. Incluso Ricardo Anaya, que igual era candidato en esos momentos, salió a decir que él votó en contra de la liberación del precio de la gasolina, y pues podemos identificar que hay un discurso de desacreditación hacia el gobierno del PRI, ¿no? Lo cual generó muchísimo, fue de mucha utilidad incluso para la campaña de AMLO, porque ya sabemos que AMLO, pero también generó mucho descontento hacia el PRI. De hecho, este, de hecho, de hecho también habló este querido Noroña diciendo que era una mentada hacia el pueblo, el precio, subir el precio así abruptamente de la gasolina, porque eso iba a, a generar tensiones en cada bolsillo mexicano, ¿no? Y por último tenemos nuestro discurso para nosotros más importante, que es el de la gente. La gente no ocupaba un discurso de tecnicismos que no les explicaran cómo era la liberación del precio de la gasolina, cómo era la reforma energética, sino que ocupaba saber o tener garantías de que iban a poder llegar a sus trabajos y iban a poder llenar su canasta básica. Salían con discursos como de que primero subía el gas, primero subía la luz, pero el salario nunca subía. Entonces podemos llegar a ver que ese hartazgo acumulado fue el que ayudó a subir a la presidencia. Ay, qué fuerte. Bueno, en otro contexto mundial, también podemos señalar a noticias que dice, en los primeros 5 días de septiembre, Petrobras ha hecho 3 incrementos en el precio de la gasolina que suman 10.2% con respecto al mes anterior. El diésel registra un alza acumulado de 5.3%. Esta noticia es una noticia de Brasil, donde también informaron el desplome de precios en gasolina y podemos interpretar claramente que hubo un aumento rápido que responde al aumento internacional del petróleo. Este aumento fue significativo,
por su agresividad, ya que en menos de una semana tuvo impacto en aspectos como transporte, presión inflacionaria, especialmente en clases medias o bajas. El ajuste económico por todas partes es importante. Es un cambio que hay que entender como de cómo el Estado regula y deja de regular el estilo de vida de las personas. Los subsidios y el gasolinazo están completamente entrelazados. Igual, una noticia muy importante que hubo en México fue la de que hubo muertos y saqueos y muchos disturbios por las protestas del gasolinazo. Esto lo publicó BBC News Mundo y pues justamente el gasolinazo no nada más provocó el incremento de precio, sino también manifestaciones y debates en el Congreso mexicano. Como ya nos platicaste, Rafa, muchas personas estaban de acuerdo en esto. Y pues igual los medios de comunicación nos informaban qué era lo que pasaba y pues los costos y beneficios de esta reforma nos afectaban a todos, porque o justo como lo dijiste, pagabas la gasolina o llevabas tu vida a tu casa. Bueno, esta respuesta de la gente no era realmente de casualidad o de percepción, porque les voy a decir unos datos de gasolina ciudad. La gasolina magna subió el 14.2%, la premium subió el 20.1% y el diésel subió el 16.5%. Asimismo, el año 2017 cerró con una inflación del 6.77%, que era la más alta registrada desde los años 2000, y el transporte público, el gas y la luz y los alimentos obviamente también subieron. Obviamente nuestra reforma energética la pintaron como que iba a reducir los gastos de la gasolina porque se iba a adaptar a los precios internacionales, pero resultó todo lo contrario. Había incluso desabasto de gasolina porque tomaron muchísimas gasolineras y esto generó una descreditización del PRI. Ya no había credibilidad en este partido y pues generó el principio de fin para Enrique Peña Nieto. Es muy importante la dependencia al petróleo que estamos señalando. La mayoría de los países subsidian la gasolina, pero pues esos subsidios cuestan mucho dinero y al dejar de exportar este petróleo, deja de haber ingresos petroleros. Es por eso de las protestas masivas y la opción solamente pues es retirar los subsidios. Los problemas son evidentes y pues con esto podemos cerrar este pequeño dato informativo. Muchas gracias y pues buena tarde, nos vemos pronto. Nombres. Bueno, mi nombre es Nicole Estefanía y me despido. Mi nombre es Natalia Juárez. Mi nombre es Rafael Muñoz. Muchas gracias. Gracias.